vez me mandó al hospital con fracturas, no podía caminar. Tuvo que ir la ambulancia por mí y me dice el doctor, usted está viva de milagro, señora. Once años duró la relación de Jessica con el hombre que casi la mata. Ella es una de las más de 30 millones de mujeres en México que ha enfrentado algún tipo de violencia. Pero me dijo mamá, pues es la cruz que te toca vivir. Desde el fondo de una sociedad históricamente desigual y androcentrista, es decir, normada a partir de lo masculino, se pueden desmenuzar las causas y expresiones de violencia de género que vivimos hasta ahora. Se les olvida y es muy fácil olvidar a las muertas. Pero no, aquí estamos nosotras y se los vamos a estar recordando, incomodándolos. La violencia general en Latinoamérica es un tema muy grave. La región latinoamericana sigue siendo la que registra la tasa de homicidios más alta, pero tenemos que avanzar mucho más en entender cuáles son las características de violencia y cómo se expresa de una manera diferenciada entre los hombres y las mujeres. Señora, no seas diferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. La violencia de género tiene un trasfondo de desigualdad. En palabras de la periodista Lidia Cacho, la desigualdad de género no solo es la violencia contra las mujeres. Comienza por la construcción del abusador, por el desarrollo psíquico del machismo, por un modelo cultural de liderazgo violento, despiadado, que lo ha permeado todo. La violencia de género es todo aquel acto que va en contra de cualquier persona por su condición de género. La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de Género los plasma en diferentes modalidades. Una de ellas es la familia, la otra es la escuela, la otra es la comunidad, la sociedad y las instituciones. Violencia de género incluye, digamos, todas las formas de violencia física, emocional, psicológica y también, digamos, que amenazas o maneras de presionar a una persona, pero en el fondo tiene una discriminación, una desigualdad de género. La violencia de género es una situación que está muy cercana y que a todos nos alcanza. Quien se llama la mayor parte de estas violencias son las niñas y son las mujeres. Que tiene una raíz en el hecho de que son mujeres, tiene una raíz en la valoración que se le da a lo femenino en los espacios, en las regiones, en las instituciones, en los espacios educativos y en la comunidad en general. Inferior, imperfecta y sometida a la voluntad del hombre. Tenemos un patriarcado arraigado. El patriarcado es un sistema sexo-género donde se ha asignado tanto a hombres o mujeres un rol a partir del cuerpo biológico. La desigualdad a nivel social y los estereotipos alrededor de la mujer como mujer que solo tiene que ser madre o mujer en el hogar, ¿no? Como esposa. Y se asocia eso a la falta de oportunidades que hay para las mujeres. No siempre hay oportunidades económicas iguales a las que tienen el hombre, de poder ser independientes económicamente, desarrollarse, y obviamente eso pone a las mujeres y también las niñas, en el caso, por ejemplo, de las oportunidades educativas, en una situación de desigualdad y casi de falta de salidas, ¿no? Si se encuentran en una relación también violenta. En América Latina, las mujeres ganan hasta 797 pesos menos que los hombres. En promedio, cada mujer tendría que trabajar 5 días más para que le paguen lo mismo. En México, el índice de participación laboral remunerada de las mujeres es de 44.1%.
contra 79% de los hombres. Y el tema de la violencia pues lo encontramos de manera cotidiana pues en nuestros alumnos. Un tema que traza tiene que ver con la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades, precarización de la vida, destrucción de la comunidad, de los vínculos comunitarios, en la familia. Históricamente el tema de la violencia contra las mujeres se concebía como una cuestión entre familias, un problema entre particulares, donde parecía que el Estado no tendría, en teoría, por qué intervenir, ¿no? Y hemos encontrado ahí, por ejemplo, que la violencia general contra la mujer se expresa principalmente en el espacio privado. Ejemplos muy típicos son la violencia doméstica, la violencia física contra la mujer, ¿no? En un contexto de hogar o en la pareja. Y esos índices son muy altos. 66 de cada 100 mujeres de 15 o más años de edad han experimentado al menos un acto de violencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 44% de los casos la pareja sentimental es el agresor. Empezó un noviazgo violento, con sarcasmo, porque empiezan con pellizcos, con celos, y luego me pedía perdón, me pedía disculpas, me decía, ay, perdóname, fue sin querer. Pero siempre me estuvo manteniendo manipulada, o sea, me agredía psicológicamente. Yo no me quería quedar sola. Yo no quería fracasar nuevamente, ¿no? Porque yo ya me había divorciado anteriormente. Otro ejemplo es que esta violencia en la pareja o en el contexto del hogar puede ser psicológica. Entonces, insultos, como que insultar a la persona, disminuirla, porque no sabe hacer bien ciertas cosas, que casi siempre son tareas domésticas. Entonces, ese es otro tipo de violencia. Escenas en los restaurantes, no me podían saludar amigos, amigas, porque se encelaban y decía, no, conmigo debes de estar, como que te tienen controlada, ¿sí? Porque él me decía que me iba a dejar y como él me hacía un paro por estar conmigo, porque así me decía, esta persona me decía que como él era más joven que yo estaba gorda, que me hacía un favor de estar conmigo, ¿no? Y yo me la creí. Y hay siempre una relación de poder entre quien comete el acto delictivo o comete la violencia hacia la persona que lo sufre, ¿no? Llegó un momento en que mi vida se fue apagando. Me rompió agendas, me alejó de mis amistades, me alejó de mi familia. Yo para ver a mi mamá o a mis papás tardaba 5 meses en verlos. A mis amigas cambiaba de teléfono porque no podía ya hablar, o sea, estaba incomunicada. Yo tuve que como empezarme a aislar un poco porque me avergonzaba. Él me decía que si yo no evitaba a los hombres, me iba a hacer un escándalo. Del tipo de violencias ejercidas contra las mujeres por parte de sus parejas, predomina la violencia emocional, seguida por la económica o patrimonial, la física y la sexual. A mí me daba mucha pena decirle a las personas, este cabrón me viola. Era como mis gritos en silencio cuando yo veía a las personas y me decían, ¿cómo estás? Estaban en el nabo. La violencia física que viven las mujeres, que puede terminar incluso en homicidios o en la definición concreta de feminicidio, hace parte de un continuo que también incluye violencia psicológica, violencia económica y violencia moral. Nos íbamos a sentar a comer. Y me dice, ¿nada más sopa? Tiró la sopa y dice, ahora la recoges. Me saca del cabello y en ese momento, pues fue cuando me agarró en la sala y me empezó a golpear. Me estaba ahorcando. Para cuando yo termino la relación, se da una situación de violencia drástica. Él me golpea al grado de que yo llego a un hospital, caigo en coma, me quitan la vesícula porque el golpe fue drástico, me reventó la vesícula de un solo golpe. Entonces caigo en coma,
estoy en coma 15 días. ¡No es un hecho aislado! ¡Los feminicidios son crímenes de Estado! La persistencia de los roles de género y su impacto en la violencia contra las mujeres es evidente también en el ámbito comunitario. Entre 2019 y 2020, los movimientos feministas y contra la violencia de género se han hecho particularmente presentes en el país. A través de protestas y toma de planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, colectivos de estudiantes plantearon la modificación a la legislación universitaria para que la violencia de género sea causa especialmente grave de responsabilidad, aplicable a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Esto a raíz del feminicidio de la estudiante Lesbi Berlín en 2017, en las instalaciones de la universidad. Después salieron a la luz varios casos de mujeres, principalmente estudiantes que denunciaron actos de acoso sexual por parte de profesores. A lo largo del territorio nacional, la violencia de género se manifiesta en diferentes dimensiones. De las agresiones no letales tenemos estados como Guanajuato, Tamaulipas y Colima, que ocupan los niveles más altos de vulnerabilidad. De acuerdo con el INEGI, de 2016 a 2018, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Colima, Baja California, Chihuahua y Guerrero. Otro de los datos que más me interesó en México, por ejemplo, son los casos de rapto en Nuevo León. Y rapto es un tipo de violencia muy particular, donde casi que la mujer es secuestrada para satisfacer los deseos sexuales de una persona, y el único estado donde encontramos muchos casos es en el estado de Nuevo León. 56% del territorio nacional se encuentra formalmente declarado en alerta de violencia de género contra las mujeres, un mecanismo de protección de los derechos humanos que pretende garantizar la seguridad de mujeres y niñas. ¿Son las mujeres las únicas víctimas de la violencia de género? Ciertamente no. Entre 2013 y 2018, al menos 473 personas de la comunidad LGBT+, fueron asesinadas por motivos relacionados con su orientación sexual, identidad y expresión de género. De acuerdo con la organización Letra S, 55% de las víctimas tenían identidad femenina. En tanto, la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia reveló que en el año 2014, 128.541 hombres fueron víctimas de acoso sexual. Sin embargo, son las mujeres quienes más sufren este tipo de violencia. Por un lado, hay una serie como de comportamientos y normas y prácticas que influyen tanto en la violencia, digamos, en la aceptación y normalización de la violencia. Esto en general, que victimice a hombres y mujeres. Entonces estamos en una sociedad donde la violencia es muy aceptada como método de relación, método de educación. Entonces desde pequeño se utiliza el castigo corporal o la disciplina violenta también a nivel emocional para educar. Esto es lo normal. Por ejemplo, la violencia sexual. Estas son algunas de las únicas formas de violencia que en las edades más jóvenes se puede encontrar que los afectados son en las mismas proporciones niños y niñas. Se calcula que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sido víctimas de abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Ya me empezó a narrar que el niño le había confesado a la maestra
que su papá, estaban en la clase de español, pero que su papá le tocaba la pipí, que le tocaba el pecho, que le tocaba el pene. Entonces yo digo, y le digo, ¿por qué? ¿No tuviste suficiente conmigo que ahora con mi hijo? En general, la proximidad con el agresor y la normalización de la violencia hace que muchas mujeres teman o se avergüencen de denunciar estos delitos. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 88.4% de víctimas de violencia de género no presenta una denuncia ante la autoridad. Actualmente, muchas de las personas que sufren violencia no se sienten de ir a reportar, a denunciar, porque no creen que va a llegar una respuesta, porque tienen miedo de ser revictimizadas o hasta perseguidas por las personas que han cometido ya violencia contra ellas. Porque siempre me amenazaba que si yo me iba, o que si iba a poner una denuncia me iba a matar, o me iba a quitar al niño, pero nunca hice nada por miedo, es la verdad. ¿Piensas hacerlo? Claro que sí. Si bien Jessica aún no denuncia la agresión que ella sufrió, sí buscó justicia para su hijo. Y como en muchos casos resultó un trago amargo. Ya llegué a la agencia 59 del menor, se levantó la denuncia, nunca lo pasaron con el médico legista para que lo revisaran, jamás. De ahí la carpeta se pasó a delitos sexuales, que también fue un martirio con las del Ministerio Público, porque no podías preguntar cómo va mi... No, venga mañana. Ese caso de mi hijo, mandaron la carpeta a archivo. Pero pues la gente de a pie, la que vive de manera cotidiana, esta no es experta y no necesariamente tiene el mapa de ruta a dónde acudir, qué exigir, qué derechos están siendo violados en su derecho a una vida libre de violencia desde antes de que lleguemos a una etapa en la que es demasiado tarde. Yo soy ¿quién? La defensora. Que sí, que no, la defensora. Yo soy ¿quién? La feminista. Que sí, que no, la feminista. 976 feminicidios solo durante 2019 dan cuenta de cuándo es demasiado tarde. El feminicidio es la cúspide de todos los tipos de violencia contra la mujer. Es un fenómeno gravísimo, pero es la punta del iceberg de toda una serie de formas de violencia contra la mujer. Y si consideramos cuántas otras formas hay abajo y consideramos una pirámide, nos damos cuenta de la incidencia o la prevalencia que tiene la violencia de género en el país. De acuerdo con Lidia Cacho, los paradigmas de identidad de género han cambiado radicalmente en el último siglo, pero la violencia estructural apenas se ha movido un ápice. Si bien la fluidez de género y sus expresiones son ya parte del vocabulario y de la cotidianidad, el problema es que todas ellas se montan en la estructura de poder vertical patriarcal. Lo que se está viendo para México es que la violencia, a pesar que se tiene esa violencia en el espacio privado, está aumentando cada vez más la violencia contra las mujeres con arma de fuego en el espacio público. Y lo que muestra esto es que la violencia en México, en esa característica de las mujeres, está empezando a parecer mucho más a la violencia de los países más violentos del mundo. Antes, al tener una proporción mucho más baja de violencia contra mujeres, podríamos parecernos mucho más a países europeos, donde a las mujeres solo las estaban matando en los contextos de violencia intrafamiliar, pero ya estamos teniendo rasgos mucho más relacionados con crimen organizado y con violencia interpersonal.
En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada año esta fecha marca el inicio de 16 días de activismo, que tienen lugar en 187 países. En México se lanzó en 2019 la iniciativa Spotlight, que se suma a esfuerzos ya existentes en el país. Spotlight es una iniciativa global lanzada por la Unión Europea en sociedad con las Naciones Unidas, en la que se identifica el problema de violencia contra niñas y mujeres como un problema global. Está estructurada en 6 pilares. Por un lado, se trabaja la parte de modificación de marcos normativos y de políticas públicas. Ese es el primer pilar. El segundo pilar trabaja sobre fortalecimiento institucional. En el tercero, prevención y cambio de normas sociales, que es un gran reto porque eso implica el cambio cultural en las comunidades. El cuarto trabaja sobre servicios esenciales y de calidad. El quinto, datos. Y el sexto es fortalecimiento de sociedad civil y movimientos de mujeres. Se implementa en 3 estados y 5 municipios. Los estados son Chihuahua, Guerrero y Estado de México, y los municipios son Chihuahua y Ciudad Juárez por parte de Chihuahua, Chilpancingo en Guerrero, Ecatepec y Naucalpan. Una de las primeras actividades de perfil preventivo de esta iniciativa se llevó a cabo en una escuela preparatoria del municipio de Ecatepec, Estado de México. Estamos pintando un mural con la comunidad estudiantil de la preparatoria Francisco Villa a partir de una invitación que nos hace la iniciativa Spotlight. Tratamos de poder apoyar la zona de Ecatepec en cuanto a la concientización de la situación que viven aquí en Ecatepec las mujeres. Que Ecatepec es uno de los municipios más violentos, declarado recientemente por investigaciones como el peor lugar para vivir, y también declarado por algunas periodistas como el peor lugar para ser mujer. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en este municipio, del 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2019, fueron asesinadas 1.258 mujeres, pero solo 53 casos fueron considerados como feminicidio. Llegamos específicamente a esta prepa porque esta es una preparatoria como considerada muy activista para su zona, una prepa que ha estado luchando casi por 10 años con el maestro Amador, y él tiene un taller que se llama Mujer, Arte y Política, con el cual han hecho o han logrado como impregnar a la zona de su lucha, ¿no? Generar una propuesta gráfica con los estudiantes de la escuela que pueda ser un reflejo de las ideas que los estudiantes tienen con respecto a la violencia contra las mujeres que se vive acá en Ecatepec. Involucrar a los jóvenes a los problemas que hay en el contexto, que ellos puedan reconocerlos, entender las causas, los efectos, para que ellos planteen una investigación, y pues en ese trayecto te das cuenta cuáles son las necesidades, las urgencias de dialogar con esos problemas. Sí, creemos que no es nada más trabajar mujeres para mujeres en temas de mujeres y feministas, y también está responsabilizando todo el tiempo a las mujeres de su propio cuidado y su propia seguridad. Tenemos que pensar en el trabajo con hombres de una manera tal que se hagan responsables de sus violencias, que muchas veces las tienen interiorizadas de manera tal que ni siquiera las identifican, ¿sí? Tenemos que buscar hablar y dialogar con esto para que los jóvenes empiecen a desestructurar que esto es normal y que la impunidad y que la injusticia no es un destino para ellos en su vida. Si seguimos nada más trabajando en atención, estamos tarde. Eso se tiene que, son transformaciones. Las transformaciones entendemos que son cambios culturales que toman décadas, generaciones enteras, pero ya no tenemos como el tiempo, no nos podemos dar el lujo de seguir viendo cómo estos números van en crecimiento y son siempre las mismas personas, organizaciones, instituciones las que trabajan el tema sin articularlo con dónde se origina. Tenemos que hurgar entre lo destruido para que a partir de eso que encontremos, reconstruir y construir ahí la esperanza. La violencia de género ocurre dentro de una construcción social que ha dotado de valores desiguales a los géneros biológicos.
afecta a todas y todos, y eliminarla implica deconstruir los roles sexistas aprendidos e impregnados en cada ámbito de la sociedad. Si bien las autoridades señalan que ante cualquier situación de riesgo acudan a las procuradurías de cada entidad, de primera mano cualquier persona en este escenario puede llamar al número de emergencias 911.